Ya, estamos con Carlos Rivera Segovia, arquitecto, fotógrafo, quiero pensar mi amigo también, Sí. vecinos, y estamos, ¿no es cierto?, en Coyihuay. A nuestra espalda está el Fundo El Llano. Voy a leer el subtítulo de este libro que queremos presentarles hoy día, ¿sí? Dice: Campamento de prisioneros Isla Riesco, Coyihuay, ubicado al centro de un predio agrícola en una zona montañosa, cercano al Cerro La Campana. Tenía aproximadamente 1500 metros de largo por 1000 de ancho. Estaba a cargo de la Infantería de Marina y del Servicio de Inteligencia Naval, SIN. En ese recinto secreto permanecieron más de 600 personas detenidas en los años 1973 y 1974. Entonces con Carlos vamos a conversar porque él es parte de un colectivo, el colectivo Lebu Coyihuay, Sí. que ha producido este libro y otro que después también vamos a mencionar. Cuéntanos del colectivo, por favor, Carlos. El colectivo está compuesto por compañeros que estamos aquí en el país y varios compañeros que están fuera, en el extranjero, ya, en Inglaterra, en Suecia, y en Estados Unidos y en Alemania. ¿Ya? De hecho, ahora el compañero Luis Madariaga, él está en Suecia, se encuentra en este momento acá en el país. ¿Ya? Es ilustrador del libro, Luis. Y hay un testimonio también. Es el autor de este croquis que está El autor de este croquis. De este croquis, no, esto es posterior, pero este croquis Perfecto. lo genera él, y me atrevería a decir que es el documento más importante que hay respecto de este campo, porque los otros son pequeños esquemas que no es que no tengan no tengan valor, pero como documentación por su precisión fundamental. Perfecto. Claro. Las otras cosas tienen que ver con la descripción por palabra, en el fondo. Okay. Pero esta es la descripción gráfica de lo que fue. El colectivo. ¿Qué otro integrante tenemos? Está, me contaste que hay alguien que está en Inglaterra. Que en Inglaterra está Gilberto, que es el principal autor de estos textos. ¿Ya? Que fue periodista de La Nación. ¿Ya? Álvaro Vidal, que está en Alemania. Es decir, Antonio Yarzo es el coordinador de esto. ¿Ya? Antonio, Gilberto, Luis, Álvaro estuvieron acá, en este campo. ¿Ya? A este campo estoy yo en el equipo, está Verónica, que es la compañera de Ricardo, y se incorporó ahora otra niña, Karina, que es por un interés más. Ella no participó del momento, es más joven. ¿Ya? Y qué bueno que se unan jóvenes al proyecto, ¿cierto? Absolutamente, porque hay otro manejo de lo digital, de ciertas informaciones que de repente requieren otra fluidez. ¿Ya? Además que cumple con los objetivos. Hay otro joven, Francisco, que es arquitecto. No, él está estudiando educación, ¿ya? Y está también con mucho interés en la difusión de esto. Este niño, Rafael, que es arquitecto y que presentó su tesis respecto de
de este lugar y otros más, él no es del equipo propiamente, pero él es un colaborador, pero así y voluntario para todo, ¿no? Y hace aproximadamente un mes comenzó la formalización definitiva del equipo, del colectivo, de forma legal, y estamos en ese trámite, porque todo ha sido con todos los trabajos que se han hecho han sido con aportes del grupo, trabajo del grupo y algún financiamiento de los compañeros que están afuera, con el apoyo del Ministerio de la Cultura, del área Derechos Humanos, que ha sido ha sido buena, porque se ha cumplido siempre con lo que se ha dicho que se va a hacer. Perfecto. ¿Ya? O sea, somos buenos alumnos, Muy somos bien, aplicados. muy bien. Entonces eso es fundamental. Entonces, De acuerdo. se dice que se va a cumplir con esto del memorial. El Se memorial. cumplió en el día, en todo. En el fondo. Muy los bien. libros, también la presentación y todo eso. Perfecto. Claro. También también les seguramente, no solo por las habilidades tecnológicas, son bienvenidos estos jóvenes, sino Absolutamente. que también son bienvenidos porque son generaciones que por X razones no conocen esto que No. ocurrió hace solo 50 años atrás. Claro, no lo conocen, no lo vivieron. Pero aquí es donde pasa lo que me parece una ley de la historia. Me hago referencia a un fotógrafo portugués que hizo un trabajo, mucho trabajo, pero tiene un libro sobre la asociación de los grupos de inteligencia al Cóndor en Latinoamérica. ¿Ya? Y él es nieto de un detenido portugués. ¿Ya? Él no sufre. ¿Ya? El arquitecto los papás tuvieron que exiliarse. Hay siempre un tema familiar que cuando no se resuelve, hay alguien que posteriormente siempre lo va a resolver. El nieto, el bisnieto, pero alguien siempre se va a encargar de eso. Y yo creo que es y eso refleja uno de los mayores errores de tratar de borrar historia, porque la historia siempre aparece en el fondo, siempre surge en el fondo. Perfecto. Y si bien un poco me explayo, aquí se borró esto, pero Eso. aquí Estamos acá, estamos. aquí estamos, después de más de Claro. 50 años. Claro. No lo lograron borrar. ¿No? Hay 3 centros de detención, un campo de concentración en Chile que se parecen a este. O sea, este es uno de los 3 en que se parecen esos centros, esos lugares. Que fueron construidos expresamente para la ocasión, ¿ya? Todos los otros son lugares de detención y de retención que ya existían y que fueron, entre comillas, acomodados, remodelados para tener detenidos. ¿Ya? Esto se hizo de cero. Este es el de la isla Quiriquina, que son similares, y el de isla Dawson. De ninguno hay documentación oficial, no existe. Existe este croquis que estamos viendo acá, el de acá. En la isla Dawson, bueno, estaba don Miguel Laubner, arquitecto, que él de memoria registra y grafica cómo fue eso. ¿Ya? Esto es distinto, y eso es distinto a cómo son los otros campos de detenidos de distintos regímenes que tienen una hoja de vida, tienen un archivo, tienen un tema. Aquí esto no existe, no existió. Y más aún respecto
estamos en Coyihuay y esto se llama Isla Riesco, que está en el extremo sur. Se llama Melinca, que también está en el extremo sur. O se llama Operativo X, a la manera de las películas de James Bond, en el fondo. Sí. O sea, cualquier nombre. Esto te lleva a una confusión. Sí, es un confundir. Confundir, sobre todo a los parientes, qué sé yo, Claro, que nos... de hecho, los relatos familiares. de compañeros que les mandaban abrigo, porque no tenían, porque pensaban que eran suponían del que sur. estaban en el extremo sur pasando frío y estamos Era para desorientar y para Claro. confundir. Esto fue construido específicamente, como acabas de decir, y fue por prisioneros de Leu, Esto, del barco Leu, claro, bueno, y desmantelado totalmente También. por los mismos. claro. Esto se asemeja a la colaboración, que ahí hay un tema que yo creo que hay que definir bien. Se dice la colaboración de civiles hacia los militares. Lo más probable es que sea la inversa, es decir, los militares son afín a una intención civil. Ya estamos en un fondo privado, de hecho aún no se puede entrar, es decir, yo creo que está claro, ahí hay rondín armado, es decir, no hay acceso. O sea, ese particular entrega esto, o dice seguramente aquí pueden construir esto que está lejos. Hay que pensar que los caminos hace 50 años en la práctica eran malos caminos, ¿ya? Hoy día nos costó Hoy llegar día acá, cuesta- imagínate, hace 50 No años. sé si habría habido un perfil, pero sí recuerdo un compañero que tuvimos detenido, un compañero de curso, que él participó en ese trabajo que debe haber durado 2 semanas, por lo menos, ¿ya? Y que no sabían sabían que estaban en la montaña, pero no sabían tampoco exactamente dónde estaban, ¿ya? Pero era, entre comillas, si se puede decir anecdóticamente, tenía algo de no estar en la bodega de un barco, que lo hacía más vivible, por De acuerdo. alguna manera. De acuerdo. Pero en estricto rigor, si tú lo ves, es trabajo forzado, ¿no? Es trabajo involuntario ponerlo en el libro. De todas maneras. Totalmente. O sea, Claro. pes- Y desarrollar, y aquí viene otra cosa, que desarrollar un coso de esa magnitud, de 1000 metros de largo, con cabañas, requiere de un trazado, requiere de una logística, requiere de una planificación, de casi una carta Gantt. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuántos metros de alambre de púa? ¿Cuántas grapas? Todo eso. Eso es una labor que no se hizo acá. Esa es una labor que obviamente la tiene que haber hecho Planificada. alguien en el departamento de arquitectura, por decirlo, o de ingeniería De la Armada. de la Armada. Este lugar también, incluso a diferencia de otros lugares, centros de detención, este todavía no es oficial, o sea, todavía se pone, incluso llega a poner en duda de su Correcto. existencia, digamos, por Sí. el desmantelamiento que hubo y por la desinformación y todo, Sí, eso pese a los testimonios y todo lo que... es así en el fondo. De hecho, tengo entendido que el único acceso fue cuando el ministro investigador, me parece que el ministro Arancibia, hace ingreso con algunos ex detenidos, la policía, la PDI, y definen aproximadamente dónde fue el lugar, dónde estuvo esto, que es una planicie, ¿ya?
bastante dentro Fondo. del fondo. Mencionaste unos memoriales. Hay 2 memoriales, Sí. ¿cierto? Aquí había una serie de memoriales conmemorando sitios de memoria, ¿ya? Y aquí se llaman Enredadera de la Memoria. Ajá. ¿Ya? No recuerdo el número de cuántos son, pero aquí había uno en el acceso a Coyihuay, Sí. ¿ya? Respecto de este lugar, de este campo, ¿ya? Y para complementarlo se hizo ¿cómo se llama? Un anexo, por decirlo de alguna manera, que dé cuenta de forma más específica de este campo. Se instaló en un pequeño bosquecito que es a un costado de la Enredadera de la Memoria, que tenía una silla, una banca, ¿ya? Y en el momento que se hizo, a los 30 días fue vandalizado, porque fue instalado confiadamente. Entonces eso nos llevó a que se pensara en un memorial más constituido. Se habló con el artista que desarrolló el encargo de las Enredaderas de la Memoria, ¿ya? Y hizo un complemento que da cuenta del campo mismo, ¿ya? Entonces, eso está instalado uno junto al otro y conforma un espacio de memoria que hasta ahora ha sido cuidado, porque además por esas cosas ahí se detienen, a Coyihuay suben muchos ciclistas, entonces se detienen ahí. Perfecto. Y qué bueno, esta vez. Y hay yo me atrevería a decir que hay un respeto respecto de lo que está instalado. Misioneros, los que estaban acá, ¿cuál era su origen? Dijiste que había gente Venía de la cárcel, del Lebu principalmente. Yo creo que de esos 2 lugares de detención. Supongo que también del Belloto, pero sí, no sé si directamente del Belloto hacia acá. De la base aeronaval del Belloto. De la base aeronaval del Belloto, de ahí se pasaba a interrogatorio en la Academia de Guerra o en el Silva Palma. Silva Palma. Ya, había de todo tipo de origen, profesionales, trabajadores, estudiantes y también marinos de los llamados constitucionalistas, que algunos fueron detenidos antes del golpe, otros al momento del golpe, y eso era lo que... Y se dio el caso entonces, claro, que habían... hombres, todos. Todos hombres. Todos hombres. Aquí no... Tengo entendido que no hubo mujeres. A diferencia de otros lugares, como en el Lebu, que hubo mujeres, compañeras detenidas. En la Esmeralda también hubo mujeres. En la Esmeralda también. Sí. En el Maipo también. Pero acá tengo entendido que solamente hombres. Y se dio el caso que de estos detenidos funcionarios de la Armada se encontraron con sus ex compañeros. Claro, claro. Sí. Los celadores eran básicamente de la infantería marina, los cosacos que se les llamaba, todavía se les llama cosacos. Entonces eran compañeros
de algunos, seguramente más de algunos amigos en el fondo, pudieron haber sido, pero las circunstancias eran tajantes. Acá estuvo y tuvo que bajar porque tuvo una peritonitis, cuenta el libro, el poeta y el músico Mauricio Redolés. Correcto. Acá estuvo, se lo llevaron creo que al Belloto. Bueno, de hecho aquí no había enfermería, o sea, era un lugar y hay que pensar en ese momento. Yo creo que desde aquí hacia Quilpué debe haber sido 1 hora y media por lo menos, en directo. Entonces, claro, hubo un par de situaciones de emergencia que están relatadas en el libro y no la pasaron bien los compañeros que estaban ahí. La comunidad de Coyihuay, los vecinos de Coyihuay, creo que hay un testimonio de una niña que recuerda haber visto camiones o haber escuchado disparos, cosas así. Pero no es muy conocido o sabido o dicho en Coyihuay de este centro. Yo creo que no se debe haber sabido mucho, no me cabe duda. ¿Ya? Y tampoco se debe haber querido saber mucho. Eso también es otra realidad. Porque aquí estamos hablando de caseríos en el fondo. Es un caserío. Sí. No es una aldea o un grupo, y menos en ese momento. ¿Ya? Y había 2 grandes fundos acá, 3 con este seguramente, ¿ya? Que fueron intervenidos por la reforma agraria, que después fueron devueltos a los propietarios. Pero tú contabas que este nunca fue intervenido. Tengo entendido que este no fue intervenido, ¿no? Curioso. ¿No? Porque este campo se comienza a fines de noviembre o principios de diciembre a construir y 73. termina el mismo año 74. El 74. Que también es de muy corta vida, por decirlo de alguna manera. Sí. Me imagino que hasta por un problema de logística de ellos mismos, porque los otros están más a la mano. En el texto se relatan actividades que se realizaban acá, ¿no es cierto?, los detenidos. ¿Cuáles? ¿Algunas que nos puedas contar? Hacían que en el Lebu también había un circo, ¿ya? Que de alguna manera te liberaba de tensiones y junto con eso habían, que es lo rico de ciertas actividades, que por la ironía te ponía en entredicho al que estaba de captor, sin que ellos tuvieran claro que les estaban haciendo ese juego, entre comillas, ¿ya? Había una cancha donde se podía jugar, entre comillas, hacer algo de actividad deportiva. Claro, Fútbol. Actividades deportivas, pero no mucho, porque aquí estamos con cosas, ¿no? Sí, pues. No. Hubo castigos que son así desmedidos. Eso. Así fue. Se repite en el tema de los memoriales y como concepto en el libro el concepto de rompecabezas. Háblanos de eso. Yo creo que es como reconstruir memoria a partir de relatos que no son
del todo, entre comillas, coherentes unos con otros. Por ejemplo, hay un tema que es bien complejo. Después de tanto tiempo, la memoria de las fechas exactas, tú puedes jurar que fue, por decir, el 12 de febrero. No, fue el 13. Y no te vas a poner nunca de acuerdo si fue el 12 o el 13. Pero el que dice el 12 pone la vida en que Por era supuesto, el 12. sí. Y Sí. el otro lo mismo. ¿Ya? El hecho fue que fue entre el 12 y el 13. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema de cómo se reconstruye la memoria. Y en ese sentido creo que está muy bien interpretado esto del rompecabezas, de el tener que construir la figura. ¿Ya? Sí. Pero que a pesar, por ejemplo, en estos enredaderas de la memoria, tú puedes sacar 1, 2, 3 elementos y siempre visualmente vas a estar reconstruyendo. Perfecto, ya hay una imagen. Ya está la imagen que tú la tienes. Y las piezas que Ya. faltan uno las pudiera suponer, digamos. Exacto. Pero la imagen, Claro. ya hay un porcentaje, si hablamos de un porcentaje de armado de este rompecabezas, que puede superar ya el 50%, por Exacto. decirlo así. Claro. Y estos libros y lo que Y está estos haciendo el libros colectivo. que también tienen algo, porque estos trabajos, lo hemos dicho en varias de las presentaciones, es el relato crudo que surge de lo que la memoria guarda en cada uno. ¿Ya? Probablemente, y lo vemos en este trabajo de arquitectura que permite un estudio, una investigación, estos son los elementos para esa segunda lectura, análisis, investigación y todo. Pero lo valioso es que estén estos. Están. Incluso algunos que perfectamente alguien puede decir, oye, esto está magnificado, o esto le falta mucho, no era así, lo que estás diciendo es muy poco, no importa, esa interpretación. Pero son piezas para claro, este rompecabezas. correcto. Y hay otra, recuerdo que hay un libro sobre el cuartel Silva Palma, ¿sí? También. Y todo esto está, como decías tú, no sé si se dijo en cámara, pero lo que pretendió ser borrado, ni ninguna otras cosas terribles que han ocurrido, digamos, siempre de alguna manera surge, sale a la luz. y empieza a reconstituirse este tejido. Correcto. Que está tan tejido social y muchos otros que fueron dañados por la dictadura. Te agradezco, Carlos, por esta entrevista que nos diste, y para finalizar decimos que estos libros están en diferentes lugares. Vamos a poner en la descripción algunos lugares donde ustedes pueden ver estos libros, y van a haber itinerancias, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. Sí. Dijiste el Museo de la Memoria, en liceos. Esto es el tema Coyihuay, lo hemos presentado en la ex cárcel, lo hemos presentado en la Universidad de Valparaíso, en Villa Alemana. Estamos preparando ahora un trabajo, completar de alguna manera un trabajo mayor, porque lo del Lebu lo presentamos en el Museo de la Memoria, ¿ya? Y esto de Coyihuay, la próxima semana ya tenemos agendado reunión con ellos, porque vamos a hacer una exposición significativa Muy bien, allá. muy bien. Presentación del libro, de la maqueta, de todo eso. Ok, muchas gracias, Se Carlos. agradece. No, por favor. De todas maneras, se agradece.